Bueno, buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto poder compartir esta tarde con ustedes. En primera instancia, solicitar las debidas disculpas. El día sábado tuve un impasse, pero bueno, ya todo está solucionado. Agradeciendo también a la apertura de parte de la dirección pedagógica, agradeciendo a ustedes por su tiempo, ¿sí? Y bueno, pues ahora sí, solucionado todo lo que debíamos haber solucionado, pues voy a dar inicio a la clase, ¿sí? Eh, Vamos a iniciar con lo que es el tema de legislación educativa. Entonces, yo les había compartido, ¿sí? em, la parte de la guía de legislación educativa. Entonces, recuerden que en las guías están todo lo relacionado con las evaluaciones. Entonces, es importante leer siempre las guías. Si nosotros leemos las guías, tenemos ya avanzado el 90% de nuestro examen. El otro día restante sería contestar las preguntas, ¿ya? Entonces, por eso es importante leer las guías. Ahora bien, tenemos una introducción, tenemos los objetivos, los contenidos, la metodología que vamos a utilizar, y yo les había compartido adicional a esto otros documentos. Esos documentos que vamos a ir analizando eh, son los acuerdos que han ido saliendo a raíz de que se dio pues eh, la modificación a la Ley Orgánica de Educación Intercultural y por ende se cambió totalmente el reglamento, ¿ya? Entonces hay algunas cosas que se han ido modificando muy a fondo, de hecho es muy a fondo, pero vamos a ir observando cuáles son estas particularidades, ¿ya? Todo nace desde aquí, desde la Constitución de la República del Ecuador en el 2008. Recuerden ustedes que nosotros elevamos, ¿sí? Eh, no sería una insistencia, elevamos una solicitud de reformar la Constitución. Entonces, en ese tiempo se construyó una asamblea constituyente. Llegaron a Montecristi, se modificaron las leyes y bueno, pues con esto se fue modificando todo lo que conocemos hasta la actualidad. Entre ellos, todos los artículos que tienen que ver con educación, sí, que nosotros tenemos en la sección quinta, ¿ya? Entonces, podemos nosotros ir observando que todo lo que está en la Constitución, pues eso es mandatorio, ¿sí? Todo lo que se encuentra aquí, nosotros lo vamos a usar como mandamientos de optimización, ¿ya? Eso es lo que tiene la Constitución, más allá de derechos, más allá de leyes, como que queramos nosotros ir analizando la Constitución, debemos entender que estos son mandamientos de optimización. No quiere decir que hoy nace la Constitución y ya el día de mañana vamos a tener el mejor país del mundo y vamos a vivir, pero súper bien y todo. No. Quiere decir que en base a lo que tenemos aquí, pues van a ir cambiando y modificándose las cosas en el país. Ahora bien, esto va cambiando, ¿sí? A raíz de que eh, van analizando, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos como país? Entonces, la Constitución va a tener dos lados importantes, la parte dogmática, ¿sí? Y la parte ordinaria. Entonces, en la parte dogmática, nosotros iniciamos con que el Ecuador es un Estado constitucional, de derechos, justicia, social, democrático y soberano. Entonces, todos estos derechos que nosotros vamos a ir analizando en el reglamento y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la reformada, van a tener concordancia con esto. En especial, ¿sí? En especial acá, en el artículo 11, numeral 2, donde dice, todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en una situación de desigualdad. Entonces, en base a esto es lo que nosotros vamos a entender el porqué de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el porqué de la reforma al reglamento, ¿ya? Es importante ir entendiendo esto, porque de aquí van a salir todos los derechos que vamos a ir analizando. Acá en la otra sección, ¿sí? Tenemos ya la parte de educación. Tenemos en el artículo 26, que nos explica. La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado no puede decir el día de mañana yo no les voy a dar educación, ¿sí? O que diga, verán, porque estamos en un proceso de reestructuración del Estado, ya no voy a seguir dando educación pública. No, esto es algo que debe darse porque es mandatorio. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal. Esta palabra política pública le transforma totalmente al derecho de educación, ¿sí? No solo se ve como un derecho como tal, sino como un área prioritaria. Cuando en la ley dice que la educación es elevada a política pública, quiere decir que si hoy en el país hay un conflicto bélico, nos vamos a la guerra, ¿ya? Y nos está faltando dinero para comprar armas. Pueden tomar de obras, pueden tomar de infraestructura vial, de donde sea, menos de educación. ¿Cuáles son los dos derechos que están garantizados en nuestra Constitución aquí en el país? Educación y salud. Mientras puede existir una debacle, una hecatombe en el mundo, pero aquí en el Ecuador siempre se va a garantizar la educación y la salud. Todo presidente o toda autoridad que se vaya en contra de estas políticas públicas está yéndose en contra de los derechos de todos y todas los ecuatorianos. Por eso es importante que nosotros entendamos esto de los artículos para saber que la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el reglamento de la Ley de Educación, de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, nacen de aquí. Y existen algunos artículos que se van en contra de la Constitución. ¿Ya? Entonces, continuamos la lectura. Garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Recuerden que nuestra Constitución está alineada con el summa causa o buen vivir, ¿no? Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Esto se une al Código Civil, a la codificación del Código del Trabajo, ¿sí? Según los estándares de la Organización Internacional del Trabajo, del OIT, ¿sí? De la OIT. También tiene concordancia con el Código de la Niñez y la Adolescencia porque es prioridad del Estado, ¿sí? En el artículo 27, ¿qué nos dice?
La ley se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia. Será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez. Impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. Entonces, hacia abajo tenemos el artículo 28, las formas y niveles de educación pública. En el artículo 29, donde nos señala la libertad de enseñanza, libertad de cátedra en educación superior, el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Y lo más importante, en el artículo 29 dice, las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. Entonces nos abre un abanico de opciones, ¿sí? En los cuales nosotros como padres podemos inscribirles a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, la legislación educativa viene a ser ese conjunto de normas que regulan el sistema educativo. ¿Por qué? Simplemente por el hecho de que la ley tiene tres cualidades, ¿ya? Manda, permite y prohíbe. Son las tres cualidades de la ley. Mandar, permitir y prohibir. Manda cuando dice esto se tiene que hacer, por ejemplo, manda que los mayores de 18 años sufraguemos de manera obligatoria, ¿ya? Eso es mandar, es parte de la ley. La ley permite, por ejemplo, casarme, ¿sí? O divorciarme. Eso me permite. Y me prohíbe cuando, por ejemplo, me dice no robar, no matar, ¿sí? No ser corrupto. Entonces, eso, ¿sí? Esas son las cualidades de la ley. Mandar, permitir y prohibir. Y eso se enmarca ¿para qué? Para poder construir una sociedad de paz. Una sociedad que está encaminada a lo siguiente. La importancia de la legislación en temas educativos. ¿Sí? ¿Por qué es importante que el docente conozca de estos temas? Porque la ley, aparte de mandar, permitir y prohibir, nace de normas, ¿sí? Y las normas nacen de las costumbres. De ahí que viene el dicho que toda costumbre se hace ley, ¿ya? Entonces, la norma que nosotros tenemos o las normas que nosotros tenemos son sociales, educativas, comunitarias, familiares, una serie de normas que a nosotros nos permiten generar la convivencia. Entonces, la ley nos permite generar lo que nosotros conocemos como em, regular nuestro comportamiento. Eso es lo que hace la ley, regular el comportamiento humano. Y si nosotros delimitamos, ¿sí? Lo que queremos a nuestros estudiantes, ¿sí? Y normamos, entonces estaremos generando un ambiente de convivencia. ¿Para qué? Para que no todos hagan lo que quieren hacer, sino que cada uno sepa lo que debe hacer, cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer y en qué condiciones. Entonces, ahí nosotros estamos limitando el libre albedrío de las personas y regulando a la sociedad, nosotros podemos vivir en comunidad. Por eso es importante conocer, en este caso, la ley, ¿sí? Conocer, en este caso, pues, eh, los límites que tenemos en la sociedad. Entonces, ¿por qué
es importante también conocer la legislación educativa para evitar dañar a terceras personas con nuestro actuar. Y esa es otra característica que tiene la ley, ¿sí? No cualidad, característica, que el desconocimiento de la ley no nos exime de culpa. Es decir, yo no puedo decir, oigan, yo no sabía que matar era malo, por eso le maté a esa persona. ¿Sí? No, yo no puedo hacer eso. Porque me dice que el desconocimiento de la ley no me exime de esa culpa. Entonces, yo, para evitar hacer ese daño, ¿sí? Y decir, es que fue un error de buena fe, eso no me exime de la culpa. ¿Sí? Y otra característica que tiene es que no es retroactiva. ¿Ya? Es decir, la ley no ve hacia atrás, sino ve siempre hacia adelante, desde donde se expide hacia adelante. Así funciona, salvo que existan hacia abajo condicionantes, ¿sí? Como los que ya vamos a ver a continuación, que digan que desde tal fecha rige la ley, pero nunca hacia atrás, ¿sí? ¿Por qué? Porque las leyes lo que hacen es sumar. Y si se va hacia atrás, estaría restando. Y nunca se puede restar un derecho. Siempre se debe sumar derechos. Porque al restar un derecho, pues estamos nosotros quitando, ¿sí? Estamos discriminando a ese grupo social al cual afectemos. Por eso es importante conocer esto de la legislación educativa para evitar nuestro actuar negativo hacia terceras personas. Entonces, al, al normar, al mantener, ¿sí? En pro del bien común nuestra conducta, la ley lo que hace es beneficiar a la mayoría de las personas. ¿Y nos beneficia para qué? Para vivir dentro de un grupo social, ¿ya? ¿Por qué en educación? ¿Por qué es importante la legislación educativa en la educación? En el campo educacional, la legislación establece, como les decía, las normas. Estas normas nacen de las costumbres, ¿sí? Y sumada la costumbre y la norma, pues ahí nosotros manejamos la ley. Entonces, es elemental porque en el proceso de formación de los estudiantes y de los docentes deben mantener ese dominio de las leyes, es decir, conocer qué es lo que van a hacer, porque muchas de las veces muchos compañeros dicen, yo ya firmé la acción de personal, por ejemplo, pero yo no sabía que tenía que quedarme hasta tal hora de la tarde, ¿ya? O yo firmé la acción de personal, pero yo no sabía que tenía que trabajar en el horario de la tarde y no de la mañana. No, o sea, lo que nos dice es que debemos conocer expresamente para no cometer esos errores, ¿ya? Y que de esta forma se garantice, pues, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, es importante que nosotros conozcamos esto de la educación. Los individuos ante la sociedad. ¿Qué explica esto? Es por ello que se empieza a desglosar la relevancia para los estudiantes, ¿sí? Por eso se pensó en el currículo nacional una materia que se denomina ciudadanía, ¿ya? Mucha de la gente decía, pero ¿cómo es posible que del pensum académico hayan retirado ética? ¿Cómo es posible que del pensum académico hayan quitado la materia de normas de la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo es posible que del pensum académico hayan retirado cívica? Eso, ¿sí? Lo retiraron con el fin de que nosotros en ciudadanía, pues les enseñemos a los estudiantes cómo deben vivir en sociedad y desde dónde nace esto de la sociedad. Si nosotros vamos revisando en la Constitución, ¿sí? Tenemos el artículo 425. Entonces vamos a trasladarnos a la Constitución para poder entender de mejor manera esto. Vamos a la Constitución, al 425. A ver. Ujú. A ver,
¿dónde está el 425? Ya, aquí. El artículo 425. Aquí el artículo es claro para nosotros poder entender cómo funciona esto de la ciudadanía y cómo funcionan esto de las leyes y de los reglamentos. En el 425 nos dice el orden jerárquico de la aplicación de las normas será el siguiente. Entonces, imagínense ustedes una pirámide, ¿ya? En la pirámide, en la punta, está la Constitución. Y hacia abajo vienen los tratados y convenios internacionales. Algunos juristas en el país sostienen que los tratados y convenios internacionales deberían estar sobre la Constitución. Pero como la Constitución es garante de derechos, nada puede estar sobre la Constitución. ¿Ya? Entonces tenemos la Constitución, los tratados y convenios internacionales. Si en el Ecuador no se logra resolver algún conflicto, pues se logra en las cortes internacionales, ¿no es cierto? Pero como la Constitución nos ampara todos nuestros derechos, entonces todo se debería resolver aquí. La Constitución. Siguiente nivel, los tratados y convenios internacionales. Más hacia abajo, las leyes orgánicas. ¿Sí? Que es como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que estas se expiden directamente, pues, en asamblea. Las leyes ordinarias, estas se expiden en el Ejecutivo. Las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos. Entonces, ¿el reglamento dónde está? Está abajo de la ley orgánica. Una ordenanza está más abajo. Los acuerdos, estos acuerdos que son expedidos por parte del Ministerio de Educación estaban aún más abajo. Y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. ¿Sí? La que está al superior de todas, la Constitución. La jerarquía normativa considerará, en lo que corresponda, el principio de competencia, en especial de la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Ya? Entonces, lo que queremos entender aquí es que la Constitución es la mandatoria de todo. Tenemos, en nuestro caso, Constitución, la ley orgánica, el reglamento y los acuerdos. ¿Ya? Ningún acuerdo puede estar sobre la Constitución, ¿sí? Como ustedes ven, la jerarquía de las leyes nos dice en la Constitución. Ninguna ley orgánica puede estar sobre la Constitución. Entonces, todo lo que se construye es pensando en no afectar a la Constitución, en no afectar a las leyes orgánicas, en no afectar al reglamento y en no afectar a los acuerdos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice en cuanto al orden jerárquico y por eso es importante estudiar ciudadanía, porque ahí nosotros vamos a ver que un ciudadano no debe entrar en conflicto con la sociedad siempre y cuando entienda cuál es la jerarquía de las leyes. ¿Ya? Entonces, es necesario que los individuos que forman parte de la comunidad y con mayor énfasis parte de la educación, contribuyan al crecimiento pleno de este o cualquier ámbito en el que puedan desenvolverse, ¿no? La educación forma individuos aptos para la sociedad. ¿Y cuándo son aptos para la sociedad? Cuando entienden cómo funcionan las leyes. Ninguna ley puede estar sobre la Constitución, ¿sí? Nada se crea más allá de o en favor de. Todo se crea siempre pensando en la Constitución. Entonces, y del lado del educador, ¿sí? En nuestro reglamento se encuentran todos estos puntos de vista, ¿no? El educador debe formarse y debe formarse en
el entender las leyes y cómo funcionan esto de las leyes. Si un docente conoce y domina, ¿sí? Al menos que no domine, al menos que conozca, ¿sí? Es importante conocer para poder manejarnos de manera satisfactoria en el campo en el que nos desarrollamos. El docente debe conocer esto, ¿sí? Debe conocer cuál es el reglamento, debe leer la Constitución, ¿sí? O sea, ustedes deberían estar filitos con la Constitución, ¿sí? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros sepamos que la Constitución es la que nos ampara en nuestros derechos. Luego, pues, ya tenemos la ley orgánica, la reformada, donde se encuentran otro cúmulo de derechos, y luego el reglamento donde se encuentran otro cúmulo de derechos, ¿sí? Y luego los acuerdos, ya para entender por qué nacen los acuerdos, por qué funcionan los acuerdos. Así contribuimos, pues, que el maestro le dé importancia al manejo de las leyes, el campo educativo y las herramientas para abarcar temas o situaciones que se puedan presentar en toda la labor diaria. De esta forma iremos cambiando, modificando, pues, todo lo que nosotros conocemos para mejorar el hecho educativo. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de conocer la legislación educativa? La educación es un derecho de todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos. Yo alguna vez les dije que la educación es el acto doblemente humano, ¿no es cierto? ¿Por qué es el acto doblemente humano? Porque la educación es la puerta, el acceso a otros derechos. Entonces, por eso es un acto doblemente humano, ¿sí? Por eso es importante que nosotros sepamos en la Constitución en dónde están nuestros deberes, dónde están nuestros derechos, ¿sí? Y qué es lo que nos va a dar a nosotros lo que, la garantía, ¿sí? La garantía de tener una buena educación. Entonces, miren, el artículo 26 que tenemos nosotros, tenemos el 27, tenemos el 28, ¿ya? Que van a ser básicamente los que nos amparen a nosotros. Ahora, ¿qué dice la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la reformada? Esto no iba a entrar, ¿sí? Porque decían que era inconstitucional. Pero, vuelvo y repito, toda ley va hacia adelante, sumar, sumar. Y esta ley sumaba. Ahora, ¿por qué era inconstitucional? Porque lo que se solicitaba ahí es que equipare el salario, ¿sí? Equiparar el salario no quiere decir lo mismo que aumentar el salario, ¿sí? Entonces, el Estado ecuatoriano no debía aumentar, sino no debía subir el sueldo, sino equiparar con los servidores públicos uno, ¿ya? Entonces, por ese tema de dinero es que no querían dar paso a esta ley. Fue a la Corte Constitucional, ya les dijeron que sí, que es una cuestión de derechos que deben sumar, que está progresiva, pero en cambio el Estado, a través del Ejecutivo, decía que no, no podemos dar paso. Le dice, díganme ustedes de dónde saco el dinero. Y la Corte Constitucional le respondió, eso no está dentro de nuestras competencias, usted debe buscar la forma. ¿Por qué? Porque la educación está elevada a política pública. Entonces lo que hicieron es restar el presupuesto y lo que deberían haber hecho era subir el presupuesto. ¿Ya? Por eso es que aquí, miren, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí dice fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales. El Pacto Internacional, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de la UNESCO, tenemos el artículo 7 de la Convención de la Eliminación de todas formas de discriminación. Recuerden, artículo 11, numeral 2. La Carta de la Organización de los Estados Americanos. Tenemos la Constitución en nuestro artículo 26, ¿sí? El principal, el artículo 1, que es el que debemos nosotros manejarlo siempre.
La Constitución de la República del Ecuador manifiesta que el Estado es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, ¿sí? Nótese que hago énfasis en derechos, no derecho. Entonces, ese Estado constitucional de derechos le eleva a que nosotros estemos, ¿sí? El derecho nuestro esté sobre la ley, ¿ya? Porque si la ley está sobre el derecho, nosotros seríamos culpables hasta que no se nos demuestre lo contrario. Pero como los derechos están sobre la ley, nosotros somos inocentes hasta que no se nos demuestre lo contrario, ¿ya? En el artículo 26, un derecho ineludible e inexcusable, elevado a política pública. En el 27, se centrará en el ser humano. En el 28, tenemos que la educación responde al interés público. En el 29, que se garantiza la libertad de enseñanza. Y de ahí vamos al artículo 44 de la misma Constitución, ¿ya? Entonces, vamos al 44 de la Constitución a ver qué es lo que nos dice el 44. El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes. Asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos y atenderán en principio de interés superior, y sus derechos prevalecerán sobre el de las demás personas. El interés prioritario del Estado serán niñas, niños y adolescentes, porque de esta forma vamos a lograr mejorar la sociedad. Caso contrario, no. ¿Ya? Entonces, por eso es importante. En el 57, el numeral 14, el texto constitucional reconoce a todos los ciudadanos ecuatorianos varios derechos colectivos. Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe con criterios de calidad desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural para el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y aprendizaje. Entonces, miren, todos estos artículos que tenemos aquí son garantías, ¿sí? Son garantías de que el Estado debe invertir en educación. Entonces, el artículo 1 se reemplaza con el siguiente texto. En el artículo 1 anterior teníamos otro texto. Déjenme ver, por aquí está mi ley antigua. Déjenme ver, ¿dónde está la ley para ir viendo? Aquí dice, antes del reglamento. Aquí tenemos la ley. La ley orgánica de educación intercultural. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice aquí? A ver, veamos la ley 1. Ya, mire. La ley orgánica dice en el artículo 1, ámbito. La presente ley garantizará el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del buen vivir, la interculturalidad, la plurinacionalidad, así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. En cambio, en la reforma, que nos dice artículo 1, el objeto. Recuerden, artículo 1, en el anterior estaba el ámbito. Ahora nos habla de objeto. La presente ley tiene por objeto normar el Sistema Nacional de Educación
con una visión intercultural y plurinacional acorde a la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Entonces se avanzó en derechos, ¿sí? El momento en que nosotros estamos hablando de diversidad cultural, diversidad geográfica, lingüística, entonces ya estamos generando una situación de derechos, de incluir, porque recuerde, no hay forma de discriminación alguna en el país, no se permite ninguna forma de discriminación. Y cuando se eleva, sí, esto al decir el Sistema Nacional de Educación, se articula a las instancias de protección integral de derechos. Entonces, imagínense cuánto avanzamos con esta ley, ¿sí? Y no querían permitir que se dé, ¿no? Eso es lo penoso. Entonces, luego viene gestión de riesgos, cultura física y deporte, arte, cultura e información, ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, así como de la producción. Entonces, miren, ya ingresan saberes ancestrales. Es un elemento más que ya está, ya consta en el objeto, ya consta en una ley. Eso es muy importante, porque ahí es donde se va a articular todo lo referente a la educación intercultural. Porque aquí, por ejemplo, en el sector urbano, alguna vez nosotros hicimos la fiesta del Inti Raymi, ¿sí? Y otros padres de familia fueron a poner una queja que era considerada una fiesta pagana. Pero si estamos hablando de un país laico, si estamos hablando de un país donde se deberían respetar los derechos de todos, donde todos aprendemos a vivir en comunidad y que se viva la interculturalidad, no se debería haber prohibido nunca, de sobremanera, nunca, nunca, que en las instituciones laicas se celebre el Inti Raymi. Pero se prohibió. Entonces, se pueden dar cuenta, ¿sí? Cómo es que no teníamos un sustento legal para nosotros traer nuevamente esos elementos al sistema educativo, pero ahora sí lo tenemos. Y eso es importante, que no solo es la tecnología, no solo es la innovación, no solo es el deporte, ¿sí? Sino que también son estos saberes que todos deberíamos conocer. En el artículo 2, ahí se reforma, aquí le ponen el 1.1 del ámbito. Nosotros en el 2, en el antiguo teníamos principios y teníamos los principios hasta la letra doble L, ¿sí? Hasta la letra doble L. Acá, nosotros en el ámbito, en cambio, va a decirnos que la presente ley se rige bajo el territorio nacional, garantiza el derecho a la educación para todos y todas a lo largo de la vida, desarrolla y profundiza derechos, ¿sí? Y que los actores del Sistema Nacional de Educación, así como la protección de derechos de toda la comunidad educativa y la gestión de riesgos en dicho sistema. Esta palabra de gestión de riesgos la pusieron a raíz del COVID. ¿Sí? Por eso es importante analizar en el marco de cómo se va construyendo esto para poder articular modelos de gestión, ¿sí? Buscar estructura, modalidades, ¿sí? Tratar de transformar ese sistema que nosotros estábamos habituados y pues se cambió, ¿no? Con el COVID. Se exceptúa del ámbito de esta ley a la educación superior, que se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución, la ley y los actos de la autoridad competente. ¿Por qué? Porque en la educación superior, pues existe libertad de cátedra y existen otro articulado, ¿no? El artículo 2, ¿sí? Que va a reemplazar al 3, el 2, que hablaba sobre los principios que yo les decía, ahora va a enmarcar de forma general. Los principios que rigen la presente ley son previstos en la Constitución de la República, aumentan los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para elevarle a esta ley orgánica de garantía de derechos de los docentes y de los estudiantes. Porque muchas de las veces nosotros decimos, no, es que solo los chicos tienen derechos y nosotros no tenemos derechos. No, tenemos un montón de derechos.
Dice, el Código Orgánico Administrativo y los demás previstos en la ley. Luego vienen los principios rectores de la educación y ahí sí vamos a tener, ¿no? Acceso a la universal a la educación, no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato, que es los tres elementos que necesitamos. Luego vienen los principios de la aplicación de ley, que ya aquí, básicamente, la antigua ley, ya cambia, ya se van modificando, ¿sí? Ya tienen otro sentido. Entonces, miren, principios del Sistema Nacional de Educación, libertad de enseñanza. Consiste en el respeto a la libertad que tienen los padres y madres o las y los tutores legales. Recuerden que hoy en día, por ejemplo, si nosotros decimos reunión de padres, pues estamos dando un mal concepto, porque las madres, ¿sí? Por eso ya no se dice solo reunión de padres y madres o atención a padres y madres. ¿Por qué? Porque los estudiantes básicamente ya ni viven con los papás, viven con unos tutores legales. Entonces a ellos se les llama representantes. Entonces, para no estar entre padre y madre, y vamos a hacer de manera genérica, los representantes legales, sea papá o sea mamá. Por eso dice, tutores legales de escoger para sus hijos o pupilos instituciones educativas distintas de la oferta pública, siempre que aquellas satisfagan la norma mínima que el Estado prescribe o apruebe en materia de enseñanza. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo tengo la libertad de ponerle a mi hijo en cualquier institución, ¿sí? Privada, siempre y cuando yo me sienta bien, ¿sí? Eso me haga feliz a mí. ¿Ya? Educación para el cambio. La educación constituye instrumento de transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades, reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujeto de derecho, y se organiza sobre la base de los principios constitucionales. Luego viene la educación en valores, educación para la democracia. Miren, todo esto nosotros tenemos. Aquí, por ejemplo, el laicismo. Somos un Estado laico. Se garantiza la educación pública laica, se respeta y mantiene la independencia frente a las religiones, cultos y doctrinas, evitando la imposición de cualquiera de ellos para garantizar la libertad de conciencia de los miembros de la comunidad educativa como obligación del sistema público. Entonces, no podemos irnos en contra de la Constitución, no podemos irnos en contra de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Los principios de la gestión educativa, ¿sí? Uno, que es súper importante, es la evaluación. Se establece la evaluación integral como un proceso técnico permanente y participativo de todos los actores, instituciones, programas y procesos, niveles y modalidades, para aportar en transformaciones y mejoramientos del Sistema Nacional de Educación. ¿Ya? Enfoques. Aquí ya vamos ingresando más enfoque al tema intercultural e intergeneracional. En cuestión de discapacidades, ¿sí? Se ha reformado totalmente, inclusive los DC ya en base a acuerdos ya están teniendo sus reformas. Los fines de la educación. Estos fines de la educación debemos nosotros tener súper claro. El fin de la educación sostiene que es el desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que contribuye a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades, el desarrollo, formación y promoción de una cultura de paz y ciudadanía mundial orientadas al conocimiento y reconocimiento de derechos propios. Entonces, miren, tenemos un abanico de fines nosotros, ¿sí? El fortalecimiento y potenciación de los mecanismos de exigibilidad de derechos, la garantía del acceso plural y libre, ¿sí? A la información y educación,
la promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional, la promoción del desarrollo científico y tecnológico, la previsión de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas. Entonces, miren, esos son nuestros fines. Y ahora, el proyecto de vida integral. La educación como obligación del Estado. Miren, tenemos nosotros, ¿sí? Aquí en la ley todo lo que necesitamos para poder desenvolvernos en nuestro ámbito de profesión. Tenemos los derechos de las y los estudiantes. Aquí están de los y las estudiantes. Seguimos bajando. Tenemos obligaciones y responsabilidades. ¿Sí? Entonces, no todo es derecho. También tienen obligaciones. Por ejemplo, participar en los procesos de elección del gobierno escolar. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la comunidad educativa. Comprometerse con el cuidado y buen uso de las instalaciones físicas, bienes y servicios de los establecimientos educativos. Cuando incumplen esto, también existe una sanción, porque también tienen obligaciones y responsabilidades. ¿Sí? Respetar y cumplir las normas, leyes y reglamentos. Cuidar y respetar la privacidad, intimidad, difusión y exposición mediática de todos los miembros de la comunidad educativa en todos sus ámbitos y expresiones. Entonces, imagínense, si están por ahí con un video de TikTok y están diciendo, ve que cómo sale en el video, entonces empiezan a hacer cyberbullying y todo. Ya habla aquí, ¿sí? De los deberes y obligaciones en el literal K, que cuidar y respetar la privacidad, intimidad, difusión y exposición mediática. Entonces ya tenemos con qué decirle que debe normarse. La participación estudiantil. Ahora, las y los docentes que estamos laborando en el sector público también tenemos derechos. Y tenemos todos estos derechos de aquí. Así como tenemos derechos, también más hacia abajo tenemos las obligaciones. Y las obligaciones deben cumplirse. Entonces, tenemos las obligaciones, ¿no? Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: cumplir con la Constitución, elaborar la planificación. Ojo que esto es para los docentes públicos, ¿no? Pero también se manejan, pues, las instituciones privadas con eh, las mismas obligaciones. ¿Por qué? Porque nacen de la Constitución. Como acá arriba bien lo dice, las y los docentes del sector público. Pero esto no exime tampoco del sector privado. También pueden acceder a las mismas. O, en este caso, a ellos les regiría un reglamento interno, sí, un reglamento interno de trabajo, que podría manejarse con lo mismo que dice aquí. ¿Ya? Las obligaciones. Esto es de manera mandatoria. Procurar una formación continua, cumplir con las normas internas de convivencia, mantener el servicio educativo en funcionamiento, ¿sí? Esto es lo que sostienen que no podemos hacer paros, por ejemplo, ¿sí? Después de la jornada laboral se puede acceder al derecho a la resistencia para no afectar el derecho a la educación. Entonces, ¿sí ven qué importante que es esto del derecho a la educación? Promover la interculturalidad y pluralidad en los procesos educativos, difundir el conocimiento, elevar el conocimiento de la máxima autoridad, ¿sí? Los derechos, y esta es la parte interesante, los derechos de las madres, padres, representantes legales. Tienen derechos.
Y así como tienen derechos, tienen obligaciones y responsabilidades. Entonces, participar en la evaluación de las y los docentes de la gestión de establecimientos educativos. Involucrarse activamente y desde la corresponsabilidad en los procesos educativos. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos durante el periodo de educación obligatoria. Entonces, si yo le hago faltar a mi hijo, ¿qué estaría haciendo? Faltando a mi obligación y responsabilidad. Reconocer el mérito y la excelencia académica de sus profesores, ¿sí? Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente de los derechos y garantías. Tenemos ahí. Ahora, ¿qué de interesante tiene esta ley? La exigibilidad y restitución y la protección de del derecho a la educación, ¿sí? Debe ser prioridad del Estado mantenerle al estudiante, ¿sí? En la casona educativa. ¿Por qué? Porque ahí se va a garantizar el acceso. No podemos decir el estudiante no viene, no tiene dinero y ahí ya veamos cómo él se organiza. No, nosotros debemos ver la forma de que él se quede, que no se vaya de la institución, porque eso pues no habla bien de nosotros, ¿sí? Todos tenemos el derecho, más que el Estado por preocuparse por esos estudiantes, nosotros deberíamos preocuparnos, ¿sí? La comunidad educativa, las obligaciones, las responsabilidades que tiene, los objetivos, asignación y distribución de recursos. Entonces, vamos a ver nosotros que la legislación educativa es importante, ¿no es cierto? Porque permite conocer los deberes y derechos de los agentes educativos, facilita el cumplimiento de obligaciones, contribuye a garantizar la calidad, equidad e inclusión y lo que estábamos viendo, pues la diversidad educativa. Fomenta una participación democrática, transparencia, rendición de cuentas y control social en el ámbito educativo. Promueve la innovación, investigación, formación continua, que es lo que estábamos viendo de los docentes, ¿no es cierto? En el ámbito público, en este caso. En el ámbito privado, las instituciones privadas garantizan también que sus docentes sigan capacitándose. La legislación educativa se compone de los niveles normativos, lo que veíamos en nuestra pirámide, ¿no es cierto? La Constitución, la ley orgánica, el reglamento y los acuerdos. Entonces, miren cómo hemos ido avanzando. ¿Por qué es importante que exista una participación ciudadana en la educación? Porque esta participación va a permitir diálogo entre los actores educativos y para que cada uno de los actores educativos sepa, ¿sí? Lo que tiene que hacer, sepa qué parte le toca a cada uno. Entonces, dentro de esta participación, nosotros vamos a los consejos estudiantiles y nosotros ya tenemos un reglamento que nos permite que se regulen los consejos estudiantiles. Entonces, si no me recuerdo, era el 25A. En el último que salió. Este es de la sectorización docente, el 25A. En el 24. Es participación, programa de participación estudiantil. Y también es participación estudiantil, eso vamos a hablar en la siguiente clase. El 23 tenemos aquí. Normativa para la conformación y participación de los consejos estudiantiles en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación. Entonces, miren, la participación es importante. ¿Por qué? Porque todos los que formamos parte de de la educación, ¿sí? Como actores dentro de la educación, vamos a buscar el ámbito, la forma de participar. Podemos participar como veedurías ciudadanas, contribuir con procesos de desempeño de los estudiantes, podemos tener una participación individual o colectiva y la participación ciudadana en la educación está enmarcada en esto. El objeto y ámbito. Tenemos los principios.
Aquí nos dice las instancias de la organización estudiantil, conformación de directivas de grado o curso, nos habla de un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y de 3 vocales. Estos 3 vocales van a estar relacionados, el primero con el entorno físico y ambiental, el otro con el estilo de vida y el otro con la vida en comunidad. Estos 3 vocales van a pertenecer, ¿sí? Cada uno a un área específica que nosotros le conocemos como una asignación, ¿sí? Una asignación a una comisión, ¿sí? Para que funcione. Entonces, las elecciones de las directivas de grado o curso, que sería el primer paso, luego vienen las responsabilidades de las directivas y ahí sí tenemos el consejo estudiantil. ¿Cómo se va a conformar el consejo estudiantil? Se conformará el consejo estudiantil dependiendo de la cantidad de estudiantes que existe. Entonces, en instituciones pequeñas, 1-1-1, en instituciones grandes, 1-1-3, entonces así sucesivamente. Todas las instituciones educativas conformarán el Consejo Estudiantil en el primer trimestre del año lectivo y lo renovarán cada año escolar. Entonces, nosotros estamos iniciando, tenemos hasta noviembre para ya nombrar un consejo estudiantil. Claro que si ya lo nombramos ya en noviembre, ya estamos muy tarde, ¿no es cierto? Tenemos que nombrarlo lo más antes posible. ¿Para qué? Para garantizar esa participación. El presidente y vicepresidente no podrán ser reelegidos considerando el principio de alternancia, es decir, que pueden, ya no existe la reelección, ¿no? ¿Sí? Esto deberá ser en torno a la ley de paridad de género. Si está un hombre de presidente, debe ir una mujer de vicepresidente. Si está una mujer de presidente, debe ir un hombre de vicepresidente. Luego tenemos que existen deberes del Consejo Estudiantil, ¿sí? De estos deberes tenemos aquí la candidatura, la inscripción de candidaturas, qué es lo que se necesita. Como vemos, aquí necesitamos un respaldo en firmas, un plan de trabajo, una lista de candidatos y ahí sí viene la elección. Todo esto va a estar normado por un tribunal electoral estudiantil. ¿Quiénes van a conformar este tribunal? El rector, ¿sí? Inspector general, un docente de mayor antigüedad, 2 representantes de los estudiantes designados por el gobierno escolar, ¿sí? Y un docente con funciones de secretario. Entonces, el Tribunal Electoral Estudiantil tendrá las siguientes funciones. Miren, todo esto para que se pueda sufragar. Tenemos proceso de campaña electoral, las comisiones de impugnación de resultados y las disposiciones generales. ¿Ya? Entonces, el gobierno escolar o el organismo que haga sus veces de garantizar y velar el cumplimiento del plan de trabajo del Consejo Estudiantil. Tenemos la disposición derogatoria del acuerdo del 2017. Recuerden que no todos los acuerdos han sido derogados. ¿Sí? Por ejemplo, se decía que para este año no iba a existir consejo ejecutivo, pero ese acuerdo no ha sido derogado aún. Por eso es que todavía existe el consejo ejecutivo. ¿Ya? Las disposiciones finales, y ahí sí, quien firma los días y los meses. Entonces, eso tenemos nosotros como medio de participación en educación. Tenemos los consejos estudiantiles, la importancia que tienen esto, qué es lo que deben hacer, qué es lo que deben fomentar, promover la participación. Los consejos estudiantiles son una herramienta de representatividad, ¿sí? De representación. Tenemos igualdad educativa y no discriminación, como lo veíamos en nuestro artículo 11, numeral 2, ¿no es cierto? No debe existir en nuestro sistema nacional forma alguna de discriminación. Y más aún aquí, en nuestra ley, ¿no es cierto? Aquí tenemos, miren, la integración de veedores del Consejo Nacional de Educación, ¿sí? Atribuciones del Consejo Nacional de Educación que se va a crear, nivel de educación general básica, programas de bachillerato complementario, de las necesidades educativas específicas, ¿sí? Educación para las personas con discapacidad, de las unidades de apoyo
a la inclusión, educación artesanal para personas de escolaridad inconclusa, los departamentos de consejería estudiantil, ¿sí? Todo se encuentra debidamente normado. Mire, deberes y obligaciones de los establecimientos educativos particulares también tienen deberes y obligaciones. Entonces, así vamos gestando. De las instituciones municipales, sí, que pertenece cada una a sus diferentes municipios. Tenemos aquí prevención, erradicación de la violencia. Aquí, para evitarnos esto de la igualdad educativa y la no discriminación, tenemos los mecanismos para solución alternativa de conflictos en el ámbito educativo. Entonces, ya se van aplicando, ¿sí? Las juntas distritales de resolución de conflictos, que son las que van a ir regulando, pues, los procesos de conflictos que se den en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces, en el sistema nacional, vamos nosotros a procurar que no exista, ¿sí? No exista ninguna forma de discriminación o de aislamiento a ninguna persona que esté en la parte educativa, ¿no? Entonces, tenemos todo debidamente normado. Como yo les decía, clases anteriores, todo nos da el Ministerio de Educación. Todo nos provee el Ministerio de Educación, ¿sí? Lo único que nosotros debemos hacer es acatar, debemos cumplir, debemos hacerlo, debemos conocer qué es lo que vamos a hacer y en base a eso es que nosotros nos vamos a manejar. Entonces, para ingresar a la carrera educativa pública, tenemos la norma, tenemos las leyes, y de esas leyes se van desprendiendo, pues, como yo les decía, los acuerdos. Un acuerdo, miren cómo nace, de qué artículos deben sustentar para que no exista una mala aplicación de el acuerdo. Entonces, todo tiene un cuerpo normativo, se basa en algo específico, dice cosas específicas, ¿sí? Y no se va en contra de la Constitución y de la ley. Recuerden que el acuerdo está al último, ¿ya? Entonces, aquí en el reglamento también tenemos algunas cosas específicas, ¿ya? Veamos si mal no me falla la memoria, el artículo 31, me parece que era. A ver, artículo 31 de las calificaciones y de la evaluación. Ya miren, la evaluación de los aprendizajes, que esto es lo que nosotros pues ya vamos a ir viendo, vamos a ir afinando para que ustedes sepan qué es lo que debemos hacer en cuanto al currículo nacional. Entonces, como les había explicado, todo nace pues de aquí, de la Constitución. La Constitución es nuestra normativa madre para evitar todo esto. ¿Por qué? En las necesidades em, educativas que tenían los estudiantes, se mantenían grado 1, grado 2, grado 3, ¿sí? Se mantienen aún, pero hay que tener mayor énfasis en algunas. ¿Por qué? Porque la igualdad educativa, ¿qué nos dice? Que todos debemos mantener un trato igualitario, ¿sí? Todos debemos tratarnos en igualdad de condiciones, pero el hecho de que a algún estudiante no se le esté garantizando bien el acceso a la educación, pues ya estaríamos nosotros discriminándolo. Entonces, más bien empapémonos, ¿sí? Y yo sé que ustedes conocen sobre las necesidades educativas asociadas a la discapacidad y las no asociadas a la discapacidad, para saber cómo tratar a cada uno de estos estudiantes, en cuáles debemos hacer
modificación del currículo, el cual les debemos hacer modificación de pruebas, ¿sí? Escritas, de evaluaciones, para que no exista este tipo de discriminación, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de discriminación en el ámbito escolar, ¿sí? Y las posibles soluciones, que eso es lo que debemos ir viendo. Las políticas públicas para la igualdad educativa que nosotros ya vimos, y aquí tenemos igual los ejemplos de aplicación, ¿no? Entonces, esto de la educación inicial y primaria, pues iremos viendo la siguiente clase ya con el presente reglamento, ¿sí? Con lo que tenemos en la ley y con lo que tenemos, ¿sí? En el acuerdo. Tenemos un acuerdo más, ¿sí? Que aquí está de la ponderación de las calificaciones. Este acuerdo, en cambio, se basa en la evaluación, permanencia y promoción en el sistema educativo fiscal. Estos dos acuerdos, ¿sí? De los consejos estudiantiles, de la regulación de la evaluación, y tenía otro acuerdo más, ¿sí? Que no habíamos analizado, que era el de participación estudiantil y este de sectorización docente, que bueno, básicamente a ustedes no, a algunos les serviría, a otros no, ¿sí? Pero yo creo que es mejor saberlo, ¿no? Es mejor compartirlo. ¿Por qué? Porque como les había dicho al inicio, no, el desconocimiento de la ley no nos exime de la culpa, ¿ya? Entonces, podemos ir analizando cada uno de estos para ver cómo la Constitución, pues, ampara a los niños, niñas y adolescentes y con esto garantiza que el Estado, ¿sí? Se preocupe por la educación, porque el Estado garantiza que todos y todas se eduquen con calidad y con calidez, ¿sí? Entonces, eso, bueno, les puedo compartir el día de hoy, ¿sí? Ha sido una masterclass para irnos empapando más de lo que es la legislación educativa, ir observando cuáles son las principales situaciones a las que nos vamos a ir enfrentando en esto de la educación. Entonces, por eso es importante saber que tenemos eh, esa, esa mística para transmitir los conocimientos y que la educación no se detenga, ¿sí? Porque recuerden, la educación es un derecho humano que permite acceder a otros derechos y por eso es importante que nosotros conozcamos esto de la legislación educativa para poder garantizar que otras personas logren, logren el acceso a estos derechos. Entonces, nosotros, ¿sí? Debemos ir siempre de lo global a lo específico. Nosotros tenemos una Declaración de los Derechos Humanos, nosotros tenemos una Asamblea General de las Naciones Unidas, como les había dicho, pero en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, lo que necesitamos nosotros es entender la jerarquía de las leyes, ¿sí? Sí, en cualquier parte del mundo existe gratuidad, aquí en el Ecuador dice que existe la gratuidad hasta el tercer nivel de educación superior. Entonces, des en cuenta, nosotros vamos sumando derechos y eso es lo que se trata la educación, de eso es lo que se trata el hecho de entender la legislación educativa y poder nosotros seguir estudiando esto de la legislación educativa, ¿ya? ¿Para qué? Para que todos podamos garantizar el acceso a una educación de calidad y calidez. Entonces, cuando el ser humano ejecuta su derecho a la educación, encuentra el camino para una vida libre y digna. Y recuerden que más que ahora, que nosotros ya tenemos esa palabrita, ¿no? El acceso a una educación en cuanto a saberes ancestrales, en cuanto al respeto, en cuanto a la dignidad, ¿sí? Y
que hoy en verdad en el Ecuador podamos decir que tenemos una educación intercultural. Entonces, hay que garantizar eso. Recuerden que todo lo que está escrito no es que mañana ya somos el mejor país del mundo, sino que son mandamientos de optimización. Va a pasar algunos años hasta que ese estándar se logre y se pueda superar. Pero lo importante es que esté escrito. Si no está escrito, no estamos avanzando. Muchas de las veces nosotros sostenemos la idea de que el papel aguanta todo. Puede aguantar todo, pero como está escrito, el Estado es garante de esos derechos. Es garante de que se cumplan esos derechos. Entonces, nosotros vamos a manejarnos para que se cumplan esos derechos. ¿Ya? Sin más que decirles, entonces me despido. Un fuerte abrazo para ustedes. Cuídense y bueno, pues nos veremos en la próxima clase. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima clase. Cuídense. Hasta luego.